realmente había muchísima expectativa por el resultado del test a este hombre que recién ayer había presentado síntomas, estaba cumpliendo cuarentena obligatoria en un hotel de la Recoleta. De Recoleta. Síntomas, pero claro, no había el test. Y el caso fue fulminante porque falleció, pero recién ayer a la tarde había presentado síntomas, después de controles que habían sido positivos. Un caso muy raro, y hay otro. El de un nene de 2 años de Rosario que también falleció por insuficiencia respiratoria, que había vuelto de Miami y que también en ese caso se espera el test. Claro, y por eso estamos en el Hospital Fernández. Chiche Iris, digamos, son dos casos diferentes, pero con cosas muy distintas en cuanto a la evolución de los casos que enseguida le vamos a preguntar al doctor. Sí, claro, el del caso del nene que llegó aquí al Hospital Fernández finalmente, fue trasladado de urgencia, se sospecha, se supone que habría fallecido víctima del coronavirus. Y este hombre de 70 años que está confirmado recién hace minutos, se confirmó oficialmente, un hombre de 70 años que llegó de Estados Unidos, fue repatriado en el vuelo 1305 de Aerolíneas Argentinas el último martes. Estaba allí en cuarentena en un hotel de la calle Suipacha. Claro, era revisado en forma permanente por médicos de la ciudad de Buenos Aires y también por personal del Ministerio de Salud de la Nación. Estaba perfecto el hombre. ¿Qué ocurrió? Tenía una enfermedad de base, gota, con obviamente elevado ácido úrico. Eso lo convertía en una persona, un paciente de grupo de riesgo. ¿Qué ocurrió ayer? Síndrome de confusión. De golpe levantó temperatura y se lo veía desorientado temporoespacialmente. Esto es lo que dijo su mujer, su esposa. Rápidamente lo internaron, fallece cerca de las 11 de la noche. Hoy se confirma coronavirus. Una sola pregunta más, Fer. El nenito, ¿cuántos años tenía? Sí. Y si hay alguna enfermedad precedente, porque si no es muy rara el fallecimiento a esa edad. No. 2 añitos. 2 años. Había llegado también de los Estados Unidos. Había estado vacacionando con su mamá y su papá. Bien, vamos a ampliar, Fer, gracias. Lo que sí tenemos es la confirmación que realmente, imagínate en un lugar donde estás en cuarentena obligatoria, en un hotel con un montón de otras personas que pudo haber venido entre un mismo vuelo o no, ¿sí? Desde el exterior, y te enterás que alguien se descompone. Yo tengo varias preguntas, recién lo hablábamos con Cris, ¿no? Lo primero es, se sabe, porque no se le hace el test ni bien uno baja, se sabe después de que presenta los síntomas. Ahora, tuvo 3 o 4 revisaciones, Daniel, sin presentar ningún síntoma a este señor. Sí, con respecto a la criatura la vamos a dejar por un momento porque no tenemos más datos. Vamos a esperar confirmación y más datos. Y sobre este caso, este paciente de años que estaba internado en un hotel en Capital Federal, la primera consideración es la corrección en la cual actuó la Ciudad de Buenos Aires porque recibe gente del exterior y no los deja en circulación, sino que los lleva a un confinamiento de manera tal que se pueda seguir adecuadamente. Si esta persona u otra hubiese estado circulando o se hubiese enviado a domicilio, probablemente uno no sabría si hubiese contagiado más personas. Claro. Este es un punto que hay que tener en cuenta en los casos de contención de la enfermedad. Esto es lo epidemiológico bien realizado por la Ciudad de Buenos Aires. No podía dejar de decir esto. Y segundo, Cris, Rodi y quienes nos escuchan. Este es un caso que nosotros le tememos. Los médicos le tememos y ya nos hemos enterado, y yo me he cruzado también con casos así. Que es una persona que está bien y rápidamente se complica, en horas, en pocas horas. Lo habitual es que la persona tenga un cuadro febril, se vaya aumentando su fiebre, que tenga dolor de cabeza, o sea, cefaleas, puede tener alteraciones digestivas, diarrea, malestar general, síndrome gripal, dolores musculares. Va empeorando y en un momento empieza a respirar mal y lleva tiempo en que empeore e ingrese a terapia intensiva. Como contrapartida está este caso, Rodi y Cris, que es un caso de una persona que estaba bien, recibió controles ese mismo día y de golpe, de un instante a otro, pero de un instante a otro, empieza con un síndrome confusional, como bien lo describieron recién. Un síndrome confusional es que no se orienta en tiempo y espacio, no sabe bien qué ni es,
dónde está, y eso seguramente por falta de oxígeno en el cerebro, por la dificultad respiratoria y falta de llegada de oxígeno a la sangre que va al cerebro. Se interna y rápidamente, desgraciadamente, se produce el fallecimiento del paciente. ¿Qué se produce acá? Una inflamación de ambos pulmones, lo que se llama distrés respiratorio. El pulmón deja de respirar. Los terapistas que intuban al paciente y le ponen asistencia respiratoria mecánica se encuentran con que el pulmón es muy difícil de expandir y la presión que tienen que poner en el sistema de asistencia respiratoria mecánica, en el respirador, los elementos que debemos cuidar y son el cuello de botella del sistema sanitario, el médico le tiene que poner mucha presión porque no logra oxigenarlo. Y en pocas horas el paciente se complica, el pulmón, por decirlo simple, está muy inflamado y duro, le cuesta al terapista darle el oxígeno suficiente y después se produce un fallo multiparenquimatoso. Esto significa que empiezan a fallar distintos órganos del paciente y, como en este caso, lleva al fallecimiento con confirmación con presencia de coronavirus. Es el caso que más le tememos, que es el caso que se describe en el léxico médico como que el paciente se incendia rápidamente. Es un término muy fuerte, pero es lo que más tememos en internación hospitalaria, Daniel, este tipo de pacientes. Te hago una pregunta